El Sofá Naranja, con Begoña Cueto Iglesias. Buenos días, hoy tenemos la suerte de tener en el Sofá Naranja a Begoña Cueto y para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, Begoña es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por nuestra universidad y doctora en Economía. Así que Begoña, para conocerte un poco más, ¿qué querías ser de pequeña? Yo de pequeña no sabía qué quería hacer, no tenía una vocación muy clara. De hecho, yo quería estudiar matemáticas. Cuando hubo que tomar la decisión después de selectividad de qué hacer, y veréis la ironía de la vida, yo quería estudiar matemáticas, me gustaban mucho las matemáticas, decidí no hacerlo, irme a ADE, porque la salida en aquel momento de las matemáticas eran fundamentalmente docente y yo no me veía dando clase. La ironía pues me ha hecho profesora en la universidad, que creo que es distinto a darlo clase en primaria o secundaria, pero no tenía yo una vocación muy clara. ¿Te considerabas que has sido una buena estudiante o solo cuando hubo que ponerse en serio? Era buena estudiante, yo era buena estudiante, sí. Me gustaba estudiar, me sigue gustando estudiar. Bueno, investigas. Creo que por eso me gusta el trabajo en la universidad, porque estás aprendiendo casi de forma permanente y a mí me gustaba estudiar. No sé si queda bien o queda mal, pero era buena estudiante, sí. Bueno, bien. Era buena estudiante. Tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo, efectivamente. Y entonces, te gustaba estudiar, entonces esa puede ser la motivación que te hizo realizar la tesis doctoral. ¿O cómo surgió eso? Surgió porque una vez que terminé la carrera, la licenciatura, no sabía muy bien qué hacer. Veía que el trabajo un poco en aquel momento estaba muy orientada a banca o gestoría, no me entusiasmaba demasiado. Surgió la posibilidad de trabajar en proyectos de investigación en el departamento. Yo empecé trabajando con un grupo de profesores del Departamento de Economía Aplicada en evaluación de fondos estructurales y aquello me gustó mucho. Y entonces ya me matriculé en el doctorado. Y a partir de ahí, un poco... Te fueron enganchando poco a poco. Me fue enganchando la cosa de la universidad. Sí. Bueno, en todo este tiempo, como catedrática que eres, pues has hecho un mogollón de trabajos de investigación. ¿Cuál es el que más te ha gustado, del que guardas un recuerdo más especial? Hombre, la tesis siempre es especial. A la tesis uno le dedica mucho tiempo y es un trabajo que yo reconozco que he disfrutado. Entonces, a mí lo que me gusta es la investigación, pero la investigación muy pegada a la realidad. Me dedico al ámbito de la economía laboral, del mercado de trabajo, evaluación de políticas públicas. Entonces, me gusta mucho conectar la parte más académica de investigación, pero intentar trasladarla de alguna manera a, pues en este caso, a las administraciones públicas, el Servicio Público de Empleo. Entonces, la tesis marca y fue un trabajo bonito. Terminar además un trabajo después de 4 o más años que estás dedicando a eso, pues es un día para recordar. Entonces yo la tesis la recuerdo como un día bonito. Reconozco que lo disfruté dentro del nervio de presentar ante el tribunal y demás. Ese día lo guardo con mucho cariño. Bueno, interesante. Nos has hablado que estás especializada en políticas de empleo, en mercado laboral. Te vamos a plantear aquí una pregunta para que te mojes un poco. A ver. ¿Cómo han influido las políticas activas de empleo implementadas durante la pandemia en la reactivación del mercado laboral? ¿Qué diferencias observas en comparación con las políticas previas a la crisis sanitaria que se habían desarrollado? ¿Hay un cambio de paradigma? Hay un cambio de paradigma, que además yo esto lo cuento en Economía Española, porque durante la pandemia se utilizaron políticas activas que no se habían utilizado hasta entonces. Y hay un cambio en la orientación de la política económica y de la política de empleo sustancial. Además, mira, hace un par de semanas lo contaba en Economía Española a los estudiantes de segundo de este año. Imaginaros si con la pandemia hubiera pasado como con la gran recesión y la Unión Europea hubiera incidido en que había que respetar el límite del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y focalizar en el déficit público. Hubiera sido una barbaridad y una crisis mucho más gorda de lo que tuvimos. Entonces, en la pandemia se optó por políticas totalmente diferentes. Olvidarnos del déficit público, hay que gastar, porque la prioridad es la salud. Y luego, claro, poner en marcha los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, cambiaron por completo el impacto sobre el mercado de trabajo. Pensad que en la crisis, en la gran recesión, en 2008, 2009 hasta 2012, tuvimos récord en tasa de desempleo y pasamos del 20 y tantos % en el colectivo joven
casi el 50% de tasa de paro, y en cambio eso no pasó en la pandemia porque se mantuvo a la gente en el empleo. Y lo que se hizo fue, estamos viviendo una situación excepcional, que las empresas mantengan a los trabajadores, a las trabajadoras, pero no les van a pagar ustedes, las empresas, va a pagar el Estado en forma de prestaciones por desempleo, y cuando vayan recuperando normalidad, los trabajadores se van incorporando también a la normalidad, y funcionó. Entonces ni el desempleo subió tanto, ni la inactividad tampoco, fue algo muy puntual, ¿no? Entonces hay una diferencia fundamental, yo creo. Sí, un cambio absoluto frente a la salida de en la crisis. orientación de las políticas de empleo, sí. Bueno, otra pregunta también relacionada con los temas de empleo. ¿Cuáles crees que son las razones principales por las que las oficinas públicas de empleo en España son utilizadas en mayor medida por personas de mayor edad y con un menor nivel educativo? Porque el resto de grupos que no has mencionado tienen otros instrumentos que son más fáciles de usar. Yo siempre digo lo mismo, los jóvenes universitarios no utilizan o no utilizáis los servicios públicos de empleo. ¿Por qué? Porque en general sabéis lo que hay que hacer cuando termináis la carrera. Hay que enviar currículums a empresas y en general, sé que esto ahora no me creéis, pero con perspectiva sé que tengo razón, que el proceso de integración en el mercado de trabajo de una persona con estudios universitarios es, entre comillas, sencillo. Es complejo porque es la primera vez que uno busca empleo, pero tenéis la mejor posición que podéis tener de cara a la búsqueda de empleo. Tenéis un título universitario, más alguna cosita, pues estas cosas que estáis haciendo también cuentan en vuestro currículum, ¿no? Sois gente pues motivada, gente con implicación, y eso las empresas lo valoran. Entonces, los universitarios no utilizan los servicios públicos de empleo porque saben que en general, enviando candidaturas a las empresas, van a encontrar empleo. Las oficinas públicas de empleo están fundamentalmente para colectivos que tienen más dificultades, y esos son personas con baja cualificación y personas en general de más edad. Creo que las oficinas públicas de empleo tienen una mala fama que no se corresponde con la realidad. Trabajan mucho, trabajan en general bien, hay de todo, evidentemente, pero trabajan con colectivos muy complicados. Entonces no se puede pedir a las oficinas públicas de empleo que esos colectivos con los que trabajan encuentren trabajo tan fácilmente como otros que no utilizan. O sea, estamos comparando cosas que son difícilmente comparables, que la comparación no es adecuada. Entiendo. Bueno, también continuando con el tema del mercado laboral. ¿Qué medidas consideras claves para mitigar el impacto del envejecimiento poblacional en el mercado laboral que vivimos? Eso, bueno, son cuestiones demográficas. Si lo supiera, yo lo ponía sobre la mesa. Creo que hay que mejorar las condiciones laborales de los más jóvenes, sobre todo. Estamos en un cambio probablemente de paradigma respecto a la visión que tenemos del trabajo. Vuestra orientación al trabajo no es la misma que tiene mi generación, o la anterior o la posterior. Tenéis una visión diferente del empleo y del trabajo, y eso las empresas van a tener que asumirlo. Yo también os suelo decir en clase, y supongo que a vosotros os lo dije, que vais a estar en una situación muy diferente porque tenéis ventajas, sois escasos. La juventud ahora es escasa. Las empresas ya se están peleando por el talento joven. Por lo tanto, tenéis posibilidad de negociar, cosa que hace unos cuantos años pues no existía esa posibilidad con las tasas de paro que había y demás. Creo que las empresas tienen que empezar a valorar eso más allá de la retórica. Hay mucha retórica con la valoración del talento joven y demás, pero luego nos vamos a las condiciones y quizá no se ofrece aquello que los jóvenes valoráis en mayor medida. Creo que las empresas tienen que valorarlo y tenemos que ser mucho más transparentes con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Y quizá en Asturias, que además somos de las regiones más envejecidas y demás, yo este año pregunté a la gente que tengo en clase que cuántos esperaban trabajar en Asturias. Y lo esperaban pocos, y no tanto por necesidad, sino que la respuesta que me daban era que probablemente los salarios fueran mucho mayores que los que hay en Asturias. ¿Y el nivel de vida? Y el nivel de vida, evidentemente, también más elevado. Pero las posibilidades de promoción, ¿no?, a lo que se referían probablemente sean mayores. Creo que hay una parte que tiene que ver con desconocimiento. Y, por ejemplo, otra pregunta era ¿cuántas empresas conocéis en Asturias en las que podéis trabajar? Y creo que se conocen pocas. Y ahí quizá la prensa hace mucho más hincapié en lo que va mal que en lo que va bien. Hay grandes empresas tecnológicas en Asturias que estarían deseosas de contrataros.
Y yo espero que sigáis aquí porque al final alguien me va a tener que pagar la pensión. Así que necesito que coticéis. Fuiste vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa. Sí. Haciendo un poco de autocrítica, tú que estás en las cuestiones de evaluación. Un reto que dijeses tú, he conseguido algo que ha sido beneficioso, y otra cuestión que te quedase un poco a medias por hacer. Vamos a ver, en lo positivo me quedo con además algo que tiene relación con lo que yo hago en la investigación, que es sacar los informes de empleabilidad. Las tasas de empleabilidad, creo que eso hacía mucho tiempo que estaba detrás de ello, antes de ser vicerrectora, y creo que conseguir publicar esos datos con datos del Servicio Público de Empleo fue muy positivo. Creo que nos quedamos en el camino de seguir intensificando la relación con las empresas y que las empresas nos conozcan más. Y hay cierta reticencia por ambas partes, ¿no? De pues que la empresa nos diga es que la universidad no forma de forma adecuada, no nos gusta. Que nosotros digamos es que vosotros tampoco ofrecéis unas condiciones especialmente buenas para los jóvenes, tampoco gusta. Entonces creo que un reto que tenemos es seguir trabajando en una mayor colaboración con las empresas, sí, que nos conozcamos más. Considero que eso es fundamental, y que las empresas vean que lo que se hace en la universidad se puede aplicar perfectamente a su empresa, a su entorno y a su cuestión, que aquí no es solo hacer el artículo científico, que se pueden hacer más cosas. Se hacen más cosas, nos conocemos poco. El foro de transferencia que hicimos en mayo, que creo que fue lo último que hice como vicerrectora, yo creo que fue muy interesante y dio lugar a muchas conversaciones entre grupos de investigación y empresas. Pero necesitamos hablar más tranquilamente, de forma más transparente y sobre todo sin pensar tanto en el corto plazo. Y una de las cosas que les decía a las empresas es que no pueden pretender que un estudiante de la universidad empiece a trabajar para ellas y lo sepa ya todo. Pero creo que dándoos un tiempo prudencial, en 6 meses o un año, podéis despegar mucho potencial. Porque hay que acostumbrarse, no es solo el contenido teórico, lo que aprendáis dentro de la universidad, eso que llamamos competencias blandas, ¿no? No, pues el trabajo en equipo, la adaptabilidad, la flexibilidad, la creatividad, la resolución de problemas, se trabaja en la universidad. Y lo que no pueden pretender las empresas es que de un día para otro ya esté. Creo que eso cuando lo hablamos lo entienden y creo que en general están muy contentas con lo que hay dentro de la universidad. Pero este ritmo de ahora de mundo con revolución digital, pues lo cambia todo, ¿no? Y queremos soluciones, es como para mañana. Entonces, bueno, igual mañana nos cuesta un poco más. Va a haber un horizonte pues, de cambios de cargos, sea decanatos, sea pues, el propio departamento donde estás. ¿Se plantea, Begoña, continuar con la experiencia de gestión que ha tenido en el vicerrectorado dando algún cargo de este? Viendo mi trayectoria en los últimos, vamos a decir, 3 años, ya no digo que no a nada. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. A mí la gestión universitaria me ha gustado. Y creo que es muy valioso para todo profesor universitario. Deberíamos ver esa parte, porque hay muchas cosas que no se saben y no valoramos suficientemente el trabajo que se hace por parte de un director de departamento, un decano, una decana, un director de área, un vicerrector, el rector, etc. Entonces es una parte que a mí me ha gustado. Sí, que es donde se pueden un poco pues, cambiar las cosas. Se pueden cambiar las cosas. Yo estoy contenta de lo que he hecho. O sea, creo que tuve suerte con el equipo. Me empastamos muy bien, tanto los directores de área como la parte de personal de administración y servicios con lo que he trabajado y conseguimos hacer cosas muy interesantes. Bueno, pues yo estoy contenta con el resultado y he visto cosas que me han gustado. Entonces se pueden hacer cosas desde la parte de gestión. Sí, bueno, y porque a ver, yo creo que la universidad tiene un poco que actualizarse a todos esos cambios que hablábamos, de la IA, de la revolución tecnológica, porque si no igual pues nos come la FP. No solo la FP, vamos a tener universidades privadas en un par de años en Asturias y eso nos supone un cambio importante. Que está bien, porque hay más competencia en el mercado y entonces te incentiva a ponerse Yo más a fila. no voy a ir por la parte de las universidades privadas, que tienen todo el derecho a estar y demás, sino porque como universidad pública tenemos que tener en cuenta eso y ver qué podemos hacer para resultar más atractivos a los estudiantes y que sigan prefiriendo la universidad pública a la privada. Queda el reto en el aire. Ahora pasamos a una parte que a nuestros oyentes les gusta mucho y te vamos a poner un pequeño aprieto. A ver. Te vamos a dar nombres de compañeros y tienes que escoger a uno para cada pregunta que te voy a hacer, ¿vale? Vale. Son 4.
Bueno, los nombres son Nuria Hernández Nanclares, Javier Matodía, Carmen Benavides y Matías Mayor Fernández. Primero, ¿a quién no le pedirías los apuntes? Se los pediría a cualquiera de los 4. Es que... Bueno, igual uno que tenga peor letra y puedas pensar, lo entendería peor. No sé, me has pillado del todo. Es que he compartido a los 4, los conozco, llevamos muchos años trabajando juntos. No sabría decirte. Seguimos con las preguntas. Lo siento. Por descarte, le va a tocar a alguien. Vale. ¿Con quién te irías de Erasmus? De Erasmus probablemente con Matías, porque he trabajado mucho con él y hemos viajado mucho juntos a congresos y demás. ¿Quién sería tu compañero perfecto para planear un atraco? ¿Un atraco? Un atraco. Carmen, que la veo más decidida que los otros 2. ¿Y el compañero perfecto para grabar un podcast? Mira, ahí voy a decir a Javi, que también he trabajado mucho con él. Creo que hemos trabajado juntos y que nos complementamos bien. Para un podcast igual encaja. Así que me queda Nuria para la que no le pediría los apuntes. Pobre Nuria. Pobre, luego hablaré con ella. Y ya por último, unas preguntas que son así muy rápidas para conocerte un poco mejor. Como si nos puedes decir cuáles son tus hobbies. Yo en este sentido creo que soy más bien aburrida y muy clásica. O sea, me gusta leer, me gusta ir al cine, la música, los podcasts. Últimamente escucho mucho podcast. ¿A nosotros nos escuchas? Evidentemente, os he Muy escuchado. bien. Claro. Yo cuando llega un nuevo podcast del Sofá Naranja ya lo tengo en mi aplicación de móvil, que os tengo ahí para escucharos, por supuesto. ¿Y qué podcast nos recomendarías o recomendarías a los oyentes? Pues mira, últimamente me gusta mucho el de Sastre y Maldonado, de la SER. No lo conoceréis porque es unos cortes. Quizá conozcáis La Ruina. No me digas que no conocéis La Ruina, me gusta mucho también. Son podcasts muy chorras, o sea, nada. Y el Nadie sabe nada de Buenafuente. Ese muy sí que serio. lo conozco. Entonces yo necesito desconectar y me voy a podcast de un poco de pasar el rato y de no pensar. De no pensar. Entonces, ¿cuál es tu plan ideal de un domingo, por ejemplo? Así de relax. Os voy a parecer muy aburrida, lo siento. No. Pero mi plan ideal de domingo es levantarme tranquilamente, a poder ser no madrugar. Cuando digo no madrugar es no despertarme. No se trata de no poner, sino no despertarme, prepararme un café grande, leer la prensa con calma, tranquilamente en el sofá de mi casa y vaguear todo lo que puedo. Creo que no se valora suficientemente lo de estar en el sofá sin hacer nada. Es maravilloso. Entonces yo os recomiendo vaguear absolutamente. Pues nada. Aquí coincidimos todos contigo. Vale. Es necesario. Entonces yo siento ser tan aburrida, pero yo un domingo absolutamente de zapping si hace falta, un podcast, leer un rato, comer un chocolate. Es un buen plan. Nos comentabas que te gustaba leer. ¿Qué te gusta leer? Pues últimamente, aunque lo he dejado un poco, me gusta la novela fantástica. Entonces, yo soy de las que he leído Juego de Tronos. Pero me he leído todos los libros de Juego de Tronos y estoy esperando a que el señor decida publicar el último libro, porque la serie no es lo mismo. Entonces, yo quiero leer el libro. Entonces, me gusta la literatura fantástica. En verano me gusta mucho leer también literatura negra, o sea, true crime. Sí. O sea, lo mismo, algo rapidito de leer, esto es sin pensar. Y luego también me gusta leer libros de economía, también está en mi mesita de noche. Entonces, las cuestiones más vinculadas, y os recomiendo algunos en clase, ¿no? Vinculadas a desigualdad, sobre todo, de economistas potentes, pero que publican en términos de divulgación y demás, pues también me gusta mucho. Bueno, un poco variado. Variado, sí. ¿Recuerdas el mejor regalo que has recibido? Es que tengo malísima memoria. No lo sé, pero a mí me hacen ilusión en general cualquier regalo. Casi cualquier regalo lo agradezco mucho. Soy muy agradecida para esto. Soy muy agradecida. Entonces, no me gustan demasiado las sorpresas, pero los regalos sí. Los regalos sí. Nos comentabas que te gustaba mucho escuchar música, entonces queremos que nos digas tu canción preferida para que la escuchemos todos después.
Bueno, pues por favor, escuchad a Bruce Springsteen, cualquiera de ellas, ¿vale? Bruce Springsteen, Because the Night es una de las mejores, pero también Born to Rhyme y demás, me gusta mucho. Bon Jovi era de otro de mis grupos fetiche. King y también Amaral, ¿no? Soy un poco... Sí, pero bueno, que te gustan varios géneros. Me gustan varios géneros y demás, pero si tengo que recomendaros algo, por favor, Bruce Springsteen. Y también, yo creo que aquí también lo conocemos. Bueno, coincidimos mucho, ¿eh? Estuve en el concierto en junio en Madrid, impresionante. ¿Sí? Bueno, sí, impresionante. ¿Con qué personaje histórico te irías a cenar? Madre mía. Es que esto me tenéis que dejar tiempo para pensar porque... darme unos segundillos. A ver, personaje histórico. Isabel la Católica, los Reyes Católicos. Bueno. Mira, otro podcast que escucho también son un podcast de historia. Entonces, tuvo que ser una época impresionante. Y esa señora pues con tuvo Isabel que hacer muchas Católica. cosas, con Isabel la Católica. Y ya la pregunta, la más importante de toda la entrevista. La más importante. La tortilla de patata, ¿con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla. No. Rompe las estadísticas. Porque ya todo el mundo dice con cebolla. No me gusta, la cebolla no me gusta demasiado. Entonces, la tortilla sin cebolla. Bueno, sí, Yo quiero que sepa a patata y a huevo, no a cebolla. Por favor. ¿Nadie coincide conmigo aquí? ¿Nadie? Bueno, a ver, Bueno. coincide. Muy bien. Somos minoría, pero bien, sin cebolla, por favor. Pues nada, Begoña, hasta aquí la entrevista de hoy y muchísimas gracias por querer participar y porque nuestros oyentes te conozcan un poco más. Gracias a vosotros y mucho ánimo con el podcast, que es muy interesante. Y bueno, a mí me gustaría poner en valor que tú fuiste una de las personas que apostaste decididamente por este proyecto. Sí, nada más empezar. Nada más empezar, patrocinando pues, bueno, los elementos audiovisuales y que pues, me parece que es algo a poner en valor. Bueno, yo me alegro. Yo lo que quiero poner en valor es que hagáis este tipo de cosas. Que, bueno, me parece que de verdad que aparte de que os guste hacerlo y hacéis grupo y demás, creo que son de las cuestiones de las cosas que distinguen vuestro currículum. Entonces ya sabéis que como os doy mucho la vara con esto del currículum y demás, son cosas que diferencian. Al final el título es verdad que diferencia, pero hay mucha gente con el mismo título. El hacer cosas durante la carrera, ¿no? Durante el periodo que hacéis el grado, es lo que distingue a la gente como vosotras. Entonces yo estoy segura de que tenéis un futuro muy interesante y que esto os va a contar muy positivo. Me alegro en todo caso de haber contribuido, aunque sea un poquito, a todo ello. Pues muchísimas gracias. A vosotros.